A ver, ¿quién no ha soñado con dejar su trabajo y empezar algo propio? Es una idea que a muchos nos ronda la cabeza. Pero ojo, pasar de ser empleado a ser emprendedor, es un cambio gigantesco. No es solo cambiar de oficina, es cambiar de chip por completo. Así que en este análisis vamos a meternos de lleno en las ideas de Robert Kiyosaki para entender qué es lo que de verdad se necesita pensar y sobre todo hacer antes de lanzarse a la piscina. Imagínense esto por un segundo. Un día tienes tu sueldo, ¿no? Llega puntual, sabes que cuentas con él, y al día siguiente, nada. Cero. Cero ingresos. Kiyosaki no lo pinta como algo emocionante, como ¡qué liberación! No, no, habla de terror, terror puro. Y es que esa es la primera bofetada de realidad, decirle adiós a la seguridad de la quincena. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿por qué alguien en su sano juicio cambiaría esa seguridad, por poquito que sea, por sentir terror? Suena a locura. Para la mayoría de la gente, no tiene lógica. Pero para quien tiene esa vena de emprendedor, la respuesta está en algo totalmente distinto. Bueno, entremos en materia. Todo este dilema se puede resumir en un choque de dos gigantes, seguridad contra libertad. Son dos ideas que, seamos sinceros, casi siempre van en direcciones opuestas. Es la elección fundamental que tiene que hacer cualquiera que esté pensando en emprender. Miren esta lista, es súper reveladora. Por un lado, tienes a ejecutivos, que son empleados, ganando millones y millones, y por el otro, a fundadores de empresas que hoy son monstruos, como Steve Jobs o Jeff Bezos, con salarios que dan risa. Uno de $1. ¿Cómo es posible? No tiene sentido, ¿verdad? Pues aquí está la clave. Para el emprendedor de verdad, el sueldo no es el juego. El juego es crear activos, construir algo que valga. Y claro, esta diferencia de salarios nos muestra que hay dos formas de ver el mundo, totalmente opuestas. Por un lado, la mentalidad del empleado se mueve por el miedo a no tener para pagar las cuentas. Por eso busca la seguridad como si fuera oro. En cambio, la mentalidad del emprendedor se mueve por el deseo de libertad. Y por esa libertad está dispuesto a aguantar la incertidumbre, a comerse el riesgo con tal de construir algo suyo. Esta frase es un resumen perfecto. Y ojo, no se trata de que una sea buena y la otra mala, Para nada. Son simplemente valores distintos. El problema es que no puedes tener las dos al máximo. Son como el agua y el aceite. Hay que elegir qué es lo que más importa, qué va a ser nuestro norte. Ahora, para entender esto todavía mejor, Kiyosaki nos da una herramienta súper útil, el cuadrante del flujo de dinero. Básicamente es un mapa que nos muestra de dónde viene el dinero. La idea es simple. Hay 4 maneras principales en las que la gente genera ingresos. El punto es identificar en qué parte del mapa se encuentra uno, porque ese es el punto de partida para cualquier cambio. Y aquí lo tenemos, el famoso cuadrante. Del lado izquierdo están la E de empleado y la A de autoempleado. Del lado derecho, la D de dueño de negocio y la I de inversionista. Lo interesante es que a la mayoría nos educan y preparan para vivir y pensar del lado izquierdo. A ver, desglosemos. E de empleado se tiene un trabajo, se busca seguridad. A de autoempleado se es dueño del propio trabajo, se busca independencia. Pero fíjense en la derecha. D de dueño de negocio, se tiene un sistema y gente que trabaja para uno. Se busca crear riqueza. Y la I de inversionista, el dinero trabaja para uno, el objetivo final es la libertad financiera. El gran salto, el verdadero cambio, es cruzar de la izquierda a la derecha. Y eso no es cambiar de trabajo, es cambiar de mente. Es dejar de pensar en un sueldo para empezar a pensar en construir un sistema. Ok, entonces, ¿cómo se cruza ese puente? Bueno, todo empieza por hacer las paces con una palabra que nos da pánico: fracaso. Piénsenlo, en la escuela nos meten en la cabeza que equivocarse es lo peor que puede pasar. Error, mala nota. Pero en el mundo del emprendimiento, equivocarse no solo es normal, es necesario. Esta frase es brutalmente cierta. Es la pura verdad. Para un empleado, un error grave puede ser un despido. Se acabó. Pero para un emprendedor, cada metida de pata, cada fracaso es una clase carísima pero súper valiosa. Es un paso más cerca de encontrar la forma que sí funciona. La meta no es no caerse, es levantarse cada vez más rápido. Mucha gente cree que emprender es una línea recta, que va siempre para arriba. Para nada. La realidad es más como este ciclo. Empiezas, te equivocas, aprendes algo. Buscas ayuda, te vuelves a equivocar, aprendes otra cosa. Y así sigues, en un bucle de fracasar y aprender. El fracaso no es una piedra en el camino, es el camino. Y esto no es algo nuevo, Pensemos en Thomas Edison. La gente se burlaba de él. Más de 1000 intentos fallidos para inventar la bombilla. Pero él tenía otra perspectiva. No eran 1000 fracasos, eran 1000 pasos que le enseñaron cómo no se hacía.
Cada error lo dejaba un poquito más cerca de la solución. Perfecto. Ya tenemos la mentalidad. Pero con solo pensar diferente no se construye una empresa. Se necesita un mapa, un plano, algo que nos guíe para crear un negocio de verdad, uno que funcione sin que tengamos que estar ahí metidos 24/7. Y esta pregunta es clave porque aquí se confunde mucha gente. Una cosa es ser dueño de un empleo, pensemos en un dentista o un abogado independiente. Si no trabajan, no ganan. Y otra muy distinta es ser dueño de un negocio. Un dueño de negocio de verdad crea un sistema, una máquina que sigue produciendo dinero aunque se vaya de vacaciones. Entonces, ¿cómo se construye ese sistema? La respuesta está aquí, en este modelo que Kiyosaki llama el triángulo DI, o sea, dueño, inversionista. Es como el esqueleto de un negocio exitoso. Nos muestra todas las piezas que tienen que encajar. Y un negocio de verdad no es solo tener un buen producto, eso es solo una parte. Es tener estos 8 pilares bien fuertes. La misión es el corazón, el porqué de todo. El equipo y el liderazgo son el cerebro. Y luego tienes el producto, lo legal, los sistemas, la comunicación y el flujo de efectivo. Todo tiene que funcionar en conjunto. La analogía de la silla es perfecta. Imaginen una silla con una pata más corta o débil. ¿Se sentarían en ella? ¡Claro que no! ¡Se cae! Lo mismo pasa con un negocio. Se puede tener el mejor producto del planeta, pero si los sistemas son un caos, o si no se sabe comunicar con los clientes, o si el tema legal está flojo, todo se viene abajo. Y con esto llegamos al último cambio de mentalidad, uno que es súper importante antes de pensar siquiera en renunciar. Es una idea que parece simple, pero que lo cambia todo. La diferencia entre empleo y trabajo. Parece que son lo mismo, pero no. Kiyosaki lo separa así. El empleo es aquello por lo que te pagan, es la acción que te genera un cheque. Pero el trabajo es toda la preparación que haces y por la que nadie te paga. Son las horas de estudio, de práctica, de desarrollo de habilidades. El ejemplo del atleta es perfecto. Su empleo es jugar el partido el domingo, por eso le pagan millones. Pero su trabajo de verdad son las miles y miles de horas que se pasan en el gimnasio, corriendo, practicando tiros, estudiando al rival, todo eso que nadie ve y por lo que no le pagan directamente. Ese trabajo es el que le permite tener éxito en su empleo. Así que, para cerrar, la pregunta no es si se quiere renunciar al empleo. La verdadera pregunta es, ¿cuál es el trabajo que se necesita hacer primero? ¿Qué hay que aprender? ¿Qué hay que construir? Quizás es aprender de ventas, de finanzas, de liderazgo, o tal vez es empezar a armar una red de contactos. Ese trabajo, el que se hace sin que nadie pague por él, es el que de verdad construye los cimientos para poder algún día dejar el empleo y saltar hacia la libertad.